Recordarles que en el consultorio deportivo que tuvimos anteriormente, empezamos hablando del tema del ejercicio y la diferencia que hay entre ejercicio y actividad física. De pronto no sé si pudieron tener la oportunidad de ingresar, si no, pues como a modo de resumen un poco cortico, estamos hablando de que la actividad física es todo tipo de, valga redundancia, actividad o movimiento que genere un gasto cardíaco o un gasto calórico mayor al reposo. El ejercicio ya es algo que es más estructurado, más planificado, y como tal el deporte es ese ejercicio pero que se basa en unas reglas, que tiene un fin competitivo también. Recordar que también hago mucho énfasis en la parte de los estiramientos, y es por eso que hoy quiero abordar un poquito más todo este tema. Entonces, como tal el consultorio deportivo de hoy, vamos a enfocarlo en la importancia del estiramiento. Un estiramiento podemos describirlo como cualquier maniobra terapéutica pensada en elongar las estructuras de tejido blando que estén acortadas, y también lo hacemos con el fin de aumentar la amplitud del movimiento. Cuando hablamos de una estructura de tejido blando, es como tal un músculo, ¿sí? Un músculo, un tendón, y ya cuando hablamos a nivel ligamentario también lo podemos tomar como tejido blando, pero ya entraríamos a toda la parte de estabilidad, ¿sí? O también podemos definirlo como la tensión mantenida del músculo en sentido contrario a su contracción. Hay varios tipos de estiramientos. Hay un estiramiento de tipo estático, otro de tipo dinámico, también están los estiramientos balísticos o los estiramientos que son a través de la facilitación neuromuscular. Los estiramientos estáticos pueden ser manuales o mecánicos, pero en sí consisten en estirar en reposo, y es un estiramiento donde el músculo se estira en una posición determinada y se mantiene durante 10 segundos, 30 segundos o más. Y esto implica estirar hasta el límite de tolerancia de la persona que lo esté realizando. Ahora, cuando es un estiramiento estático mecánico, es cuando agregamos una carga externa a la hora de hacer el estiramiento, y esa carga por lo general es del 5 al 10% del peso corporal de la persona que está realizando su estiramiento. Entonces, no sé, les doy un ejemplo. Una persona de un posoperatorio de rodilla, por ejemplo, que tenga limitada su extensión, entonces un estiramiento estático mecánico muy común es que posicionamos, por ejemplo, a esta persona acostado boca abajo y le podemos poner, por ejemplo, una tobillerita y le pedimos que se quede 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Y esto entonces lo que hace es que la carga externa nos ayuda a que estemos, digamos, en contra de la gravedad y podamos elongar la fibra muscular más fácilmente. Eso por el lado de los estiramientos. Vamos ahora con el estiramiento de tipo dinámico, que es un estiramiento donde estiramos el músculo a través de la propia contracción muscular hasta el fin del arco de movilidad articular. Igualmente se debe realizar de manera lenta, suave y controlada, y es el estiramiento que es adecuado para realizar antes de la práctica deportiva. Entonces es muy común que, por ejemplo, a los futbolistas los veamos realizando dentro de su calentamiento este tipo de estiramientos dinámicos. Y los estiramientos balísticos son estiramientos donde ejecutamos movimientos de rebote o balanceación de gran intensidad, y lo que buscamos allí es elongar la fibra muscular con rapidez. Un ejemplo de estos estiramientos balísticos es, por ejemplo, los que hacen las niñas en ballet, que es de manera repetitiva, como les digo, con un tipo de rebote, pero es diferente al estiramiento estático, perdón, porque no lo mantenemos durante tantos segundos. Y ya están los estiramientos que se hacen por medio de la facilitación neuromuscular, pero es un tema que, digamos, habría que abordarlo completamente y no es tan visto a nivel general, es más con un enfoque y con un uso más terapéutico. Entonces les cuento de qué se trata, pero digamos que ya sería abordar mucho más el tema en otra ocasión. Si de pronto van teniendo una duda hasta acá, me la pueden comentar. O si no, me dicen y continuamos. Yo creo que puedes continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la manito, escribirla en el chat. Listo. Quería hablarles también dentro de la charla sobre los beneficios o los objetivos con los cuales nosotros debemos realizar los estiramientos.
estiramiento, ¿cierto? Entonces, dentro de estos está aumentar la temperatura de la musculatura, disminuir el dolor, aumentar el rango de movilidad de una articulación en personas que estén sanas o en personas que estén lesionadas, porque eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces no estamos lesionados, nos da pereza o se nos olvida estirar, pero si lo hacemos estando sanos podemos prevenir muchísimas molestias, muchísimas lesiones y también sobrecargas musculares. También aumentan la tolerancia al estiramiento en un mediano o un largo plazo. También nos ayuda a la vuelta a la calma y en la recuperación del organismo tras un esfuerzo intenso, reduce el riesgo de lesiones y mejora el rendimiento en los deportistas que requieran rangos de movimiento muy elevados, por ejemplo, la gimnasia, las artes marciales, el taekwondo. Digamos que hay deportes que tienen muy dentro de su enfoque de entrenamiento, trabajar toda la parte de estiramiento porque su gesto deportivo lo implica. Sin embargo, no quiere decir que los otros deportes o no una persona que sea deportista, sino una persona que haga ejercicio dentro de su rutina diaria no lo necesite, sino que todos debemos hacerlo de manera frecuente. Ahora, es muy importante tener en cuenta ciertas precauciones con los estiramientos. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura que recientemente se consolidó, es importante hacerlo con más calma, ojalá dirigido por un profesional o por lo menos tener un referente de cómo lo voy a hacer. Igualmente pasa con los pacientes que tienen una osteoporosis o, por ejemplo, cuando el tejido fue inmovilizado durante mucho tiempo, después de una fractura, después de un esguince, después de una luxación. Yo no puedo llegar a exigirle al músculo una carga de elongación muy alta, sino que debo hacerlo con cierto cuidado. Y tener en cuenta que los ejercicios de fortalecimiento debemos combinarlos o integrarlos en el programa de estiramiento a medida que vamos aumentando el arco de movilidad articular. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces vemos personas con retracciones musculares muy marcadas, entonces muchas veces esta persona dice, pero yo voy al gimnasio y lo hago normal, o yo ejecuto este tipo de movimiento en mi deporte y me va bien, pero cuando entramos a hacer una evaluación fisioterapéutica o una evaluación física mucho más profunda a nivel integral, nos damos cuenta que es una persona que tiene muchísimas retracciones musculares y que muy posiblemente por esto esté predispuesto a sufrir lesiones, a sobrecargarse o incluso a no tener la funcionalidad que uno espera tener a causa de estas retracciones, ¿cierto? Entonces, entre más flexibilidad yo tenga, entre más yo trabaje esta capacidad, yo voy a lograr conseguir tener mis arcos de movilidad articular completos y esto me va a permitir realizar todos los movimientos de una manera muchísimo mejor. También tenemos que tener precaución cuando hay personas con artralgias o mialgias, que son dolores articulares o dolores musculares que persistan durante más de 24 horas. Muchas veces, digamos que a uno le dicen, me duele el cuello o me duele la espalda, entonces normalmente uno le dice a esa persona o a ese paciente, intenta estirar. Sin embargo, si estos estiramientos no ayudan y este dolor persiste, ya la recomendación es consultar, de pronto hacer una ayuda diagnóstica y mirar qué es lo que pasa para, digamos, tener la tranquilidad de que podemos hacer el estiramiento sin ningún problema. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando hay un tejido hematizado, inflamado y demás, también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer ese estiramiento, con qué intensidad vamos a realizarlo, si lo vamos a hacer de manera activo-asistida, es decir, que lo hagamos pero que una persona nos esté ayudando, o si se va a hacer de manera pasiva. Y también tenemos que evitar estirar en exceso los músculos que están muy débiles. Eso por la parte de las precauciones. Y acá quería mostrarles este cuadrito que hice, que es como una prescripción básica de los estiramientos. Entonces, lo que les decía, la intensidad siempre debe ser a tolerancia. En el consultorio deportivo yo les decía, no, digamos que no vale la pena yo quedarme 10 segundos en una posición intensamente dolorosa, donde yo no estoy logrando estirar mi fibra muscular y sufrir sabiendo que ahí no estoy haciendo nada, ¿cierto? Es muchísimo mejor yo hacer el estiramiento a tolerancia, hacerlo que dure un poquito más en el tiempo y donde realmente sí estoy consiguiendo darle la información al músculo de que ya entró en su fase de descanso, de reposo o de recuperación. La velocidad debe ser lenta y progresiva. Entonces, les doy un ejemplo. Cuando uno dice, vas a tocar la punta de los pies,
Entonces hay muchas personas que llegan hasta un poquito debajo de la rodilla y dicen, ya no me da más. No quiere decir que eso no funcione. Sí funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como dice en el cuadrito, de manera progresiva. Entonces, digamos que un truco o un tip es siempre manejar una muy buena respiración y al hacer la exhalación o la expiración, yo voy a tratar siempre de bajar un poquito más y de alargar un poquito ese arco de movimiento que estoy tratando de hacer en el estiramiento. Entonces, por ejemplo, estamos sentados con las piernas extendidas y solamente llegué hasta la mitad de la pierna. Me quedo ahí, respiro, a medida que voy botando el aire, bajo, 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 y en el transcurso de una semanita, 2 semanitas, vamos a ir notando que logramos bajar un poquito más. En cuanto a duración, ojalá siempre sea mayor a los 30 segundos, incluso podemos hacerlo de 60 segundos o un poquito más, hacer de 2 a 5 repeticiones y podemos utilizar cualquier modo de estiramiento de los que ya les hablé, ya sea estático, manual o mecánico, dinámico o las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, que son técnicas, como les dije anteriormente, que se utilizan más como método terapéutico. Bueno, acá les quiero mostrar pues como unas imágenes de los estiramientos más comunes que conocemos. Acá vemos estiramiento para toda la parte cervical, trapecios, escalenos, esternocleidomastoideo. Ustedes dirán, esos nombres tan raros, ¿cierto? Pero normalmente, digamos que lo que se busca con esto es estirar todo el complejo muscular a nivel de musculatura cervical e incluso musculatura dorsal y tener presente que no simplemente porque trabajamos en el gimnasio, entonces miembro superior, vamos a estirar solamente los hombros, por ejemplo. Qué rico sería también abarcar toda la parte cervical para que realmente todo ese complejo de la parte superior de nuestro cuerpo quede bien relajadito, quede bien en su fase de descanso y pueda estar preparado para el siguiente día cuando vamos a volver a trabajar ese complejo muscular. En esta otra imagen tenemos estiramientos muy comunes de hombro, como ven en la número 1, voy a hacerle acá un poquito de zoom, podemos ver que hay ayudas, por ejemplo, de banquitos o de bandas elásticas. Tener presente que yo siempre les digo, no hay excusa para no estirar porque muchas veces ni una colchoneta necesitamos, solamente es sentarnos en el piso y hacer cierto tipo de estiramiento o también lo podemos hacer en posición bípeda. Sin embargo, existen algunas ayudas externas que nos permiten, digamos, sostener la estructura corporal que vamos a estirar y no se hace como tan doloroso, por decirlo así. En esta otra imagen también hay varios estiramientos que podemos aplicar en las piernas y por acá hay otros estiramientos que podemos aplicar que nos sirven a nivel lumbar, a nivel de psoas ilíaco, a nivel de isquiotibiales. Miren, por ejemplo, en esta imagen número 3 lo que les digo de la banda. Entonces, en ese estiramiento yo estoy trabajando dos músculos. En la pierna que está hacia abajo estoy estirando el psoas ilíaco, ¿sí? Que es el principal flexor de cadera y es un músculo que tiende a sobrecargarse mucho. Y en la que está elevada estoy estirando toda la cadena posterior de las piernas con ayuda de la bandita para poder sujetar un poquito mejor. En las otras imágenes tenemos las ayudas de los bancos para tener un apoyo mejor realizado. Y en las otras, miren que lo único que necesitamos es nuestro propio cuerpo para poderlo realizar. Ahorita de pronto si tienen alguna duda de un estiramiento en específico, lo podemos comentar o podemos abordar un poquito más ese tema. Y por último, quería hablarles un poquito sobre estos dos tipos de ejercicio que son el yoga y el pilates, porque me parece muy importante también, como siempre les digo, disfrutar siempre el hecho, ya sea de hacer la actividad física o de hacer el estiramiento, ¿cierto? Hay personas que se les hace muy tedioso o se les hace muy aburrido dedicarse a hacer un estiramiento en específico, entonces hay actividades como lo son el yoga y el pilates, donde podemos trabajar toda la capacidad de flexibilidad a la vez que vamos fortaleciendo también los grupos musculares. Digamos que precisamente con el yoga hay unos ejercicios que van directamente dirigidos a elongar la fibra muscular, pero hay muchos otros como los que les pongo en la imagen, donde hacemos fortalecimiento, donde hacemos trabajo de estabilidad, hacemos trabajo propioceptivo, pero igualmente de manera directa
indirecta, estamos elongando la fibra muscular y eso nos permite tener un mejor rendimiento. Al igual que el pilates, hay muchos ejercicios que en el pilates necesitan, digamos, herramientas externas como los de la imagen, pero no todos son así. Hay muchos en los que necesitamos solamente una colchoneta, requerimos de un muy buen control y un muy buen manejo de la respiración y ya está. Entonces les quería hablar de esas dos cosas en específico para que sepan que hay otra opción también de entrenar la flexibilidad de una manera que de pronto sea más divertida y no se nos haga tan tedioso. Entonces este es el tema que quería hablarles hoy. No sé si de pronto tengan una duda específica sobre la charlita como tal o si ya quieran entrar a solucionar de pronto dudas más específicas, no necesariamente en relación al tema. Elisa, yo quiero agregar algunas cositas antes de las dudas de las compañeritas. Listo. Hay un tema muy interesante con la flexibilidad y es que hay una relación documentada a través de estudios con la longevidad. Es decir, mientras más flexibles, más vivimos. O mejor dicho, en personas que han vivido muchos años se han encontrado que son muy flexibles desde el punto de vista osteomuscular. Y eso tiene que ver con 5 factores. Lo primero es que hay un aumento hay un estímulo a la producción de una hormona, que es la hormona del crecimiento, que así ya no crezcamos más de estatura, esa hormona sigue teniendo algunas funciones importantes y cuando esa hormona disminuye, todos los procesos de envejecimiento se empiezan a acelerar. Además, aparte de lo que decía Elisa, las personas que hacen más ejercicios de estiramiento acumulan como menos fatiga muscular, entonces el cuerpo es capaz de utilizar de una manera más eficiente esa energía que tiene. Adicionalmente, las personas flexibles tienden a tener una mejor postura y tienden a mantener esa postura durante muchos años, incluyendo en las edades más avanzadas donde esa columna se empieza a desviar. Adicionalmente, la flexibilidad, los ejercicios de estiramiento mejoran la salud de los vasos sanguíneos y en ese orden de ideas mejoran la presión arterial. Es decir, como tal, los ejercicios de flexibilidad son protectores de la salud cardiovascular. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los chicos que son muy activos físicamente tienden a obviar la importancia de estirar antes y después de la actividad física. Y miren qué tan importante la protección de lesiones. Ese estiramiento nos ayuda a proteger toda la parte osteomuscular de lesiones durante la actividad física, que es una actividad que en ningún momento debería lesionarnos y lastimarnos. De alguna manera, la flexibilidad, la elasticidad es como decir la salud de las articulaciones. A mí me gusta mucho insistir, muy bueno que usted tenga unos músculos definidos y hermosos, unos muslos bien bonitos, unas piernas bien chéveres, pero ¿para qué le van a servir si le duelen mucho las rodillas cada vez que sube y baja escalas, cada vez que hace cualquier esfuerzo? Entonces también es una manera de proteger esas articulaciones. Y, por ejemplo, con lo que les estaba diciendo de la columna, ese estiramiento incluso ya no debería ser solamente en el ámbito de la actividad física. Desde pandemia y mucho antes de pandemia, por salud ocupacional, todas las personas que estamos sentadas más de 8 horas frente a una pantalla, tendemos a hacer lesiones y a hacer incluso enfermedades de tipo laboral por mantener esas posturas por tiempo prolongado. Entonces, recordemos que incluso esas pausas activas que tanto mencionamos en lo que tiene que ver con salud ocupacional, incluyen algunos ejercicios de estiramiento que nos pueden ayudar a proteger toda esa parte osteomuscular en general de estar tan inmóviles durante tiempos prolongados. Y eso se extiende a toda la población, a todos los estudiantes, a todas las personas que tienen que estar sentados frente a una pantalla durante gran parte de su día. Y finalmente, entonces, hacer, digamos, la cuñita que estas formas de ejercicio, estas disciplinas como el yoga, el pilates, son opciones, son alternativas con las que siempre contamos. Por ejemplo, en esos momentos en los que decimos, no, es que tuve una lesión o es que he tenido un dolor de este tipo y como que el ejercicio, la actividad física me lo activa y me deja como que más mal. Este tipo de actividades son una alternativa para no abandonar del todo la actividad física o pudieran ser la puerta de entrada a adquirir el hábito de la actividad física. Rutinas de yoga hay de todo tipo y en internet podemos encontrar
de todas las intensidades. Podemos buscar, por ejemplo, si estamos motivados, motivadas, con ganas de empezar, podemos buscar una rutina de yoga, por ejemplo, para principiantes, para que empecemos este tipo de actividades. Recordemos que son además actividades que nos dan otro tipo de beneficios adicionales a la parte física. La parte mental también se va a ver muy, muy beneficiada. Es como un momento de estar tranquilos, de calmarnos, de salir de todos esos corre-corres que nos impone la vida diaria. Entonces también pensemos que puede ser una alternativa. Y finalmente quisiera compartirles una imagen que me encanta, que tiene que ver con esas limitaciones que a veces nos ponemos para hacer las cosas. Déjame un momentico, Elisa, yo la busco aquí para compartírselas. Listo, dale. ¿Alguien tiene de pronto o alguna consulta, como que de algo que le esté pasando, que también ese es el objetivo de este espacio? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Tatiana. Mira, es que quería preguntarles de pronto para, específicamente como para uno fortalecer como esta parte de la articulación de la rodilla o los músculos, pues como qué ejercicio se recomienda. Pero tú hablas de todo el miembro inferior o hablas porque tienes, por ejemplo, alguna molestia presente en el momento y quieres saber cómo, pues, cómo tratarla. Pues en sí molestia no tengo, sino que hace tiempo sí tuve pues como una consulta porque sí estaba teniendo unas molestias de la rodilla, pero pues me mandaron a hacer muchos exámenes y al final no era que nada, que era solo el peso. Pero cuando me revisó una especialista me dijo que yo tenía como es que muy débiles, como que el músculo que está alrededor de la rodilla y me dijo pues que hiciera ejercicios, pero pues no, al fin no me dijo pues como que puede ser bueno para esa parte ahí. Listo. ¿Tú de pronto ya tuviste cita conmigo? Sí, yo creo que sí. Creo que se me olvidó Bueno. preguntarte, o sea, te pregunté como muy en general y pues ahora que vemos como estos temas me acordé. Sí, no, dale tranquila, porque sí se me hacía conocido tu nombre, ya me acuerdo un poquito, era para poder darte como de pronto una información más específica. A ver, realmente ejercicios hay infinitos. ¿Qué es lo que debemos de pronto tener un poquito más presente? ¿Qué capacidad tenemos más desarrollada a nivel físico y cuál no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener muy buena fuerza, pero lo que decía Natalia ahora, no tenemos muy buena flexibilidad. Entonces, al no tener un buen arco de movimiento, precisamente por la flexibilidad, puede que tú todavía estés sintiendo esas molestias a nivel de la rodilla. Entonces, ejercicios específicos, ejercicios de extensión de rodilla, ejercicios de flexión. Por ejemplo, puedes hacerlo con bandas elásticas donde puedas, digamos, implementar o anexar una carga externa que te permita trabajar un poquito más la fuerza, ejercicios de apoyo unipodal, que es donde, digamos, nos paramos en un solo piecito y hacemos toda la parte propioceptiva, pero a la vez trabajamos la musculatura por el lado de trabajo de fuerza. Entonces, digamos que en este momento es un poquito complicado darte los ejercicios tan específicos, pero si lo preguntas por el lado de qué puedes hacer y si de pronto existe algún tipo de restricción, realmente no la hay, ¿sí? Porque yo me acuerdo, tienes una buena movilidad, tienes una buena fuerza, simplemente es lo que siempre les digo y en lo que siempre les insisto, escuchar muy bien al cuerpo, saber que si esa molestia está incrementando, entonces más bien modifico el ejercicio, pero una recomendación que sí te doy es que para iniciar lo hagas con ejercicios isométricos, que son ejercicios en los que mantenemos la posición durante 20, 30 segundos, hacemos la contracción de manera adecuada y una vez podamos, digamos, optimizar o potenciar un poquito más esa capacidad de fuerza, entonces ya empezamos a hacerlo de una manera excéntrica o de una manera concéntrica, que es donde hacemos el movimiento un poco más dinámico. No trabajar nada por ahora de manera profunda, nada que te implique ejercicios o movimientos de una flexión de rodilla mayor a los 90 grados, ¿sí? Con eso tener mucho cuidado, pero igual tú puedes hacer cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando te sientas en la capacidad y vea que eso no empeora tu molestia, sino que por el contrario le ayuda a disminuirse o a que tú te sientas un poco mejor.
Ah, bueno, te agradezco mucho. Ay, y otra cosa que se me ocurrió, cuando hay gente que dice que cuando uno hace estiramientos, que si le duele, es pues que le está sirviendo. Y pues si uno encuentra que dicen que si te duele, pues no lo debes seguir haciendo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, los estiramientos realmente son un tema bastante controversial, ¿cierto? Hay mucha gente que dice que no lo hagan antes, que no lo hagan después, que tiene que doler. Digamos que todo lo que implica el tema de movimiento corporal humano va a tener respuestas que son normales y respuestas que no lo son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que el estiramiento siempre va a generar una sensación de elongación, de que de pronto puede molestar un poquito al inicio, pero es lo normal, o sea, si realmente tú no sientes nada, es porque no estás estirando. Pero tampoco nos podemos ir a los extremos, que llegan y, por ejemplo, no sé, yo lo veía hace muchos años en las niñas de nado sincronizado, en algún momento que estuve pequeña y tuve la oportunidad de hacerlo, entonces llegaban y la profesora se les iba así encima de la espalda y ¡pum! O sea, hasta donde baje y hasta donde le dé. Digamos que eso anteriormente era muy común, ahora también se ve, pero considero que se respeta un poquito más el grado de tolerancia de la persona que lo esté realizando. Hay muchos, digamos, deportes que sí exigen que sea un poco más intenso, un poco más exigente, pero realmente es porque ya vienen durante un tiempo trabajándolo así y pueden hacerlo. Sin embargo, no es que si no duele entonces no sirve, porque entonces es lo mismo que con el ejercicio, sí sirve, solamente debes hacerlo a tolerancia. Ahora, ¿que cuánto tiempo lo hago si lo voy a hacer antes? ¿Que cuánto tiempo lo hago si lo voy a hacer después? Por eso yo les recomiendo hacer este tipo de estiramiento estático posterior a la actividad y el estiramiento dinámico antes de empezar la actividad, digamos que a manera de calentamiento. ¿Quién es el que sabe realmente si lo está haciendo y si lo está sintiendo? Tú misma, y tú misma conoces tu tolerancia a la hora de estirar o a la hora de dolor y demás. Por ejemplo, si tú sientes que ya definitivamente no puedes bajar más, en el ejemplo que les decía ahora de bajar a tocar la punta de los pies, porque muchas veces dicen, no, es que si yo bajo más, siento que se me va a romper el músculo, pues la fibra muscular, siento que me voy a desgarrar, entonces es ahí cuando yo debo suspender en esa posición, hacer los ejercicios de respiración que les contaba ahora y posteriormente con el tiempo ir avanzando en el grado que voy bajando o que voy realizando el estiramiento. Es simplemente tener presente, como tal, si genera una sensación normal como de un tironcito, pero no es nada, digámoslo, exagerado o nada que genere un dolor intolerable porque ese no es el sentido del estiramiento. Ahí hay algo y es lo que decías ahorita y también lo dijimos, lo recalcamos mucho en el consultorio anterior, hay que escuchar al cuerpo. En la medida, además, en que hacemos las cosas de una manera progresiva, podemos darnos cuenta y hacer esa diferencia que a veces es sutil y puede ser complicada de reconocer, de que es como el esfuerzo esperable y lógico que yo debo de hacer a cuando estoy exponiéndome a una lesión, porque el esfuerzo ya, cuando ese dolor ya empieza a ser intenso y me puede estar indicando que me estoy haciendo daño. Entonces, es muy importante hacer las cosas de forma progresiva. Si yo tengo como una rutina de estiramiento donde cada día le exijo un poquito más a esa articulación o a esa extremidad, por ejemplo. Y hay un momento en el que tengo un dolor que es raro, que no lo había presentado antes, algo está pasando. Es muy importante ese asunto de escuchar el cuerpo y de hacer las cosas de forma progresiva. Y también, para complementar lo que dice Natalia, también es importante saber que muchas veces aparecen ciertos signos que nos ayudan a diferenciar cuando no está haciendo algo normal. Entonces, por ejemplo, no sé, estamos estirando o alguien nos está ayudando a hacerlo de manera asistida, un entrenador o algo. Entonces yo veo que después de ese estiramiento termino con un dolor demasiado fuerte, aparte de eso me noto un poco inflamado o de pronto, no sé, me sale un morado pequeñito. Digamos que eso ya son signos indicativos de que está presente una lesión, ¿cierto? Eso no tiene por qué pasar en ningún momento cuando estamos realizando el estiramiento. ¿Qué les recomiendo yo?
Empiécenlo ustedes solos, ¿cierto? Suavemente, con ejercicios de respiración. Cuando ya se sientan un poquito mejor, un poquito más confiados y sientan que tienen esa capacidad de flexibilidad un poco más desarrollada, entonces pueden pedir la asistencia de otra persona. Digamos que cuando se hacen este tipo de cosas de manera forzada, cuando definitivamente la persona necesita ganar arcos de movilidad para su funcionalidad, no es capaz de hacerlo por sí mismo, entonces entramos nosotros como profesionales a hacerlo de manera un poco forzada, que realmente ahí sí es muy difícil evitar que no sea doloroso, pero lo estamos haciendo con todo el cuidado del mundo, ¿cierto? Pero desde que seamos personas sanas, que simplemente lo estemos haciendo a manera de prevención, siempre debe ser la tolerancia. Incluso cuando se hace de manera forzada, también uno tiene que tratar de respetar lo más que pueda la tolerancia al dolor de su paciente. Entonces, ustedes, como les decía ahora Natalia, hagan todo como con un tiempo, con una progresión, inicien con toda la parte que siempre esté enfocada a ser principiantes y una vez ya se sientan un poco mejor en todo tipo de capacidades, no solo la flexibilidad, sino también la fuerza, la resistencia, la velocidad, entonces lo vamos incrementando siempre de manera segura, precisamente para no perder el enfoque, que es evitar las lesiones, evitar la sobrecarga, evitar las contracturas y evitar las molestias. Yo quisiera, Gloria escribió aquí una solicitud, ya la vamos a ampliar, pero quisiera también entonces concluir algo de lo que has estado diciendo en estos minutos. La flexibilidad también es una capacidad que podemos entrenar. Entonces, hay personas que tienen en sus cabezas, yo soy un tieso, yo no soy capaz de estirar. Resulta que esta, al igual que la fuerza, al igual que la resistencia, también es una capacidad que podemos entrenar y podemos tener logros y podemos ver cómo nuestros arcos de movimiento van a ser, pues no sé si esa es la manera adecuada de decirlo, Elisa, me corriges, pero van a ser, digamos, sí, está bien, mayor movimiento, o van a ser mayores esos arcos de movimiento. Entonces también nos tenemos que sacudir con esa idea de la cabeza, que porque yo soy muy tieso, yo soy muy pegadito, toda la vida me tengo que quedar así. Bueno. Sí, eso es cierto. Realmente todas son las capacidades. Uno no nace ni siendo fuerte y cuando es pequeño puede ser muy flexible, sí. Las mujeres tenemos la ventaja de ser un poco más flexibles que los hombres, pero realmente todas las capacidades físicas que tenemos son capacidades que se pueden potenciar o optimizar y que se pueden entrenar para conseguir un desempeño mucho mejor en todas las actividades. Elisa, Gloria nos pide si de pronto tienes un ciclo de calentamiento recomendado. De pronto en tus imágenes tendrás por ahí alguna que podamos compartir. Mira si de pronto Pero, así como general, como ejemplo, de calentamiento, supongo yo, Gloria, que sería como antes del ejercicio, antes y después de la actividad física. Porque como ella decía, también puede ser variable de acuerdo a la actividad física que vayas a realizar. Pero yo creería que Gloria nos está preguntando por uno general en el cual involucremos todo el cuerpo. Dime, Gloria, dime. No, sino que como yo hoy pues apenas tuve la cita con usted esta mañana pues voy a comenzar pues como con ese proceso de comenzar pues como a hacer los ejercicios, ¿cierto? Pero uno muchas veces la parte del calentamiento no lo hace uno como entre comillas se debiera realizar. Entonces sí sería bueno como de pronto mirar uno cómo puede realizar ese calentamiento de manera que, como usted me dijo esta mañana, no me vaya a generar una lesión y después sea más complicado y entonces ahí pierde uno como el ánimo de seguir haciendo pues como los ejercicios. Claro que sí, dame un momentico, estoy buscando acá de pronto una imagen que me parezca como lo suficientemente completa para poder compartírselas. Denme un momento. Dale, Elisa. Mientras tanto, yo le voy a ir contando a Daisy que está preguntando que si en el consultorio deportivo puede encontrar algunos servicios de manera personalizada. Daisy, yo te pongo en contexto. El consultorio hace parte de las actividades educativas del programa de salud cardiovascular. En el programa de salud cardiovascular, tú puedes encontrar asesoría nutricional y de fisioterapia para prescripción del ejercicio. Lo que pasa es que algunas de estas evaluaciones están condicionadas a tus factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, si tienes obesidad, si tienes ya algún trastorno de tus lípidos sanguíneos, de tu colesterol o triglicéridos,
o tienes como tal una diabetes o una hipertensión, puedes tener acceso más fácilmente a estas profesionales, porque con estas profesionales no contamos, digamos, en una buena cantidad de tiempo suficiente para que todos puedan asistir. Escríbeme por ahí, por favor, tu correo electrónico para que consigas asesoría e ingresarte al programa. En el programa tenemos muchas actividades educativas en las que puedes aprender un montón de cosas para mejorar tu calidad de vida, sobre todo pensando en controlar esos factores de riesgo. Justamente la idea de este consultorio deportivo, y la próxima semana, el miércoles en la tarde, tenemos el consultorio nutricional, por ahí derecho les meto la cuñita, es para toda la comunidad ITM que no está en el programa y tenga dudas y quiera como tener un espacio en el que pueda preguntar sus inquietudes, para eso son estos espacios. Pero igual pudieras incluso, de ejemplo, hacerte exámenes gratuitos para ver cómo están tus niveles de glucosa y perfil lipídico. Entonces, ya sabes, y a los que conozcan que les interese, en general, ustedes pueden solicitar la asesoría en el correo de Doctor Salud, doctorsalud@itm.edu.co. Gloria, tú haces parte de mi programa. Cada mes yo les mando un boletín que se llama Cuida tu corazón. Cuidamos tu corazón desde casa. Yo ahí les mando por lo general las invitaciones a este tipo de actividades y les mando las grabaciones de los boletines. En el que les mandé ahorita en octubre está la grabación del consultorio deportivo que hicimos, el primero que hicimos este semestre, y del primer consultorio nutricional que hicimos también, además de otras cositas, para que también estén pendientes. Y si no, yo tengo un canal, enseguida les pongo ahí el link, que se llama Educación para la Salud, que es a donde subo todas estas grabaciones. Entonces también ustedes por ahí, si quieren, pueden acceder a ese material. Elisa, ¿la encontraste? Sí, estaba acá buscando una imagencita en Google. Espérenme, les comparto. Listo. Entonces, pues rápidamente, porque la verdad, pues como que no encuentro algo muy específico, pero esto funciona. Acá vemos ejercicios de calentamiento, tronco, cuello y extremidad inferior. Miren que realmente todo consiste en ejercicios que impliquen la circunducción, ¿sí? Flexiones, movilizaciones de tronco, pero realmente no son como tal estiramientos, sino ejercicios de movilidad articular en los que preparamos el cuerpo y los complejos musculares para toda la parte de actividad física, ya sea toda la parte cardiovascular o la parte de fuerza. Acá encontré otra que de pronto puede verse un poquito más completa. Mírenlo por acá. Tener en cuenta que la imagen ahí está estática, ¿cierto? Pero estos ejercicios, por ejemplo, este ejercicio número 7, que está tan similar a la posición de un ejercicio estático, tener en cuenta que si es previo a la actividad, se haría de manera dinámica o mantenida por menos de 10 segundos. Toda la parte de movilidad de muñeca, entonces, por ejemplo, poner la mano en puño y moverla de arriba hacia abajo en manera circular, cuando vamos a trabajar muchos agarres de barras, mancuernas, bandas y demás. Toda esta otra parte de flexoextensión de rodilla, abducciones, o también, ya pues por fuera de imagen, ya por fuera de lo que vemos en las imágenes, también hay muchas rutinas donde nos muestran ejercicios de calentamiento, donde son ejercicios que trabajamos con un bajo impacto, ¿cierto? Entonces, puedo realizar saltos o puedo realizar, por ejemplo, lo que conocemos con el payasito, que hacemos este tipo de movimiento, pero también lo puedo hacer mucho más fácil como el que les acabo de mostrar, que es realmente, por ejemplo, me voy a correr un poco a ver si de pronto ahí me ven mejor. Entonces, por ejemplo, hago movimientos circulares, hago movimientos de flexoextensión, igualmente con los brazos, ejercicios de muñeca como el que les decía ahora. Entonces hago esto, trabajo también las desviaciones. Esto es importante y aprovecho que Gloria lo pregunta, porque digamos que muchas veces olvidamos la musculatura intrínseca de los deditos. Entonces pasa mucho que me dicen, yo estaba trabajando sentadilla, no sé, con barra, y cuando solté la barra me quedaron doliendo estos dos deditos. Muy probablemente es porque esa musculatura de muñeca y de los dedos casi nunca trabajamos fortalecimiento y se carga muy fácil con cualquier movimiento mal ejecutado. Entonces trabajar los deditos con apertura,
con flexoextensión, ¿sí? Trabajar las desviaciones, que son movimientos completamente olvidados y que solamente nos damos cuenta de la necesidad cuando ya llegamos a sufrir una lesión, y esa no es la idea. Igualmente pasa con el tobillo, toda la parte de movilidad. Imaginemos que este es mi pie, ahí me disculpan, toda la parte de flexoextensión, en el tobillo se llama inversión y también eversión hacia afuera, movimientos circulares. Igualmente pasa con la cadera. Yo me voy, por ejemplo, a parar y les muestro. Entonces hago toda esta parte circular. También podemos trabajar balanceos pélvicos, que son ejercicios donde yo muevo mi pelvis hacia la anteversión y la retroversión. No sé si de pronto ahí se vea bien. Sí, te estamos viendo. Listo. Entonces, todo ese tipo de movimientos son los que debo trabajar. Los mismos movimientos que les mostraba con los brazos, donde hacíamos esto, son ejercicios que yo también puedo trabajar con los miembros inferiores y que realmente nos ayudan a preparar muy bien toda la parte articular y toda la parte muscular a la hora de hacer la actividad. Sin embargo, cuando uno llega, por ejemplo, al gimnasio y se monta la elíptica, 10 minuticos, digamos que trabajamos complejos musculares muy grandes, pero no aislamos estos músculos pequeñitos como les explicaba ahora con los musculitos de los dedos. Entonces es importante que si vamos a trabajar la parte cardiovascular a modo de calentamiento en algún tipo de estas máquinas, igualmente nos bajemos, trabajemos toda la parte de movimientos circulares y de movilidad articular, y ya después de esto entonces empezamos a hacer los demás tipos de ejercicios, ya sean de fuerza o de flexibilidad. Por aquí les escribí el enlace del canal de Educación para la Salud. Ahí están las grabaciones de los 2 consultorios anteriores que tuvimos este semestre, además de otras cositas. Ahorita les había dicho que quería compartirles, ahorita que les hablé de pilates y yoga, quería compartirles esta imagen. Esta imagen, quienes están en el programa de pronto ya la han visto. A mí me gusta mostrarla mucho porque de verdad que me hace pensar que a veces lo que tenemos que nos dificulta movernos es más mental que otra cosa. Recuerden entonces, ser flexible no es abrirse de piernas, ni hacer estas cosas tan complicadas, pero por algo se empieza, y esa puede llegar a ser la meta, y podemos ver a estas personas con, no sé qué porcentaje de grasa tengan, posiblemente tengan un sobrepeso o una obesidad, aunque recuerden que el peso no es lo importante, sino de qué está compuesto ese peso, pero son personas que pueden hacer una rutina, por ejemplo, de flexibilidad, de yoga, de pilates. Entonces pensemos que a veces ponemos muchas barreras para hacer cualquier tipo de actividad física, y estos tipos de actividad física nos dan muchos beneficios adicionales a los físicos y pueden ser una alternativa en un momento en el cual yo no tengo, por una razón u otra, la capacidad o la oportunidad de desarrollar otro tipo de actividades físicas. Entonces esa era la que les quería mostrar. Súper chévere, esa imagen está muy buena. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Elisa, muchas gracias a todos.